empezar con toma de la información. Esto es muy importante porque tenemos que aprender a tomar la información del cliente para después nosotros armar nuestra estrategia de trabajo y sobre todo, y lo principal, es para que el cliente nos contrate como abogados. Nuestros años, tanto en Lexpro como en el Centro de Práctica Judicial, nos llevó a armar una metodología de la toma de la información. Es una metodología simple, basada en la contención del cliente. Entonces vamos a tener, si bien no somos psicólogos, muchas veces actuamos como tal, porque la gente que va a venir a consultarnos va a venir con un conflicto. Nosotros trabajamos con los conflictos y estos conflictos nosotros tenemos que tratar de resolverlo. Estos conflictos de nuestros clientes vamos a resolverlos para después cobrar nuestros honorarios. Bueno, muchas veces pasa que cuando un cliente viene a nuestro estudio, siempre va a venir con un conflicto, ya sea porque tiene que iniciar una demanda o porque le llegó una demanda. Entonces viene con una carga emocional que nosotros tenemos que aprender digamos, canalizar. Cuando las personas tienen una carga emocional, a veces en ese trayecto de venir desde su casa hasta el estudio, hace que se fije en situaciones anecdóticas que va a ser tema de conversación de nuestra entrevista. Y nos va a restar tiempo a nosotros, tiempo profesional, y quizás el cliente no va a terminar de contar toda su situación porque va a pasar gran parte del tiempo haciendo referencia a esa situación que le pasó viniendo para el estudio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, en primer lugar, si se pueden ver, tenemos como método contención emocional. ¿Está? Cuando llega un cliente, nosotros, sobre todo si es un cliente, vamos a utilizar la clasificación que veníamos utilizando anteriormente. Si es un cliente paracaidista, si es un cliente referido o si es un cliente espía, siempre va a venir con una carga emocional. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de infundir confianza en el cliente, ¿tá? Dejarlo cuando llega, que haga esa catarsis de esa anécdota que sufrió cuando venía a nuestro estudio. Por ejemplo, puede ser que tuvo un accidente y tiene una pierna enyesada y en el colectivo no le dieron el asiento y tuvo que viajar parado. Entonces nos va a contar toda esa situación, toda esa bronca que tenía porque no le dieron el asiento, y el problema principal que tiene el cliente no lo termina explayando. Entonces, ¿por qué? Porque se quedó en el incidente del colectivo. Entonces, nosotros tenemos, cuando vamos a tomar la entrevista con el cliente, que establecer más o menos un tiempo de entrevista, según el tipo de caso que se trate. Si son temas laborales, obviamente ya saben, los que son abogados laboralistas ya saben cómo manejar, qué temas, qué cuestiones preguntar, si tienen que redactar en el momento algún telegrama, ya saben cómo hacerlo, es mucho más rápido y más dinámico. Pero si tenemos cuestiones, por ejemplo, de daños y perjuicios, como una mala praxis, como, no sé, un daño por un accidente o un tema de familia, entonces en esas situaciones que se dan, vamos a tener que saber contener al cliente, porque el cliente va a venir con una carga emocional mucho más compleja que, no sé, un tema de una ejecución de un cheque, por ejemplo, o una sucesión. Entonces, cuando llegue el cliente, lo que vamos a hacer es dejar que se exprese, dejar que diga qué es lo que le pasó, contar, que nos cuente esa anécdota,
sostenerlo, decirle, uy, pero qué mal educado, no te dio el asiento, bueno, la sociedad es así, ya va a cambiar, no sé, tratarle de infundir un poco de confianza. Cuando se exacerban en esa situación, porque a veces cuando nosotros le damos charlas sobre esa anécdota, se empiezan a exacerbar y empiezan a contarte otras situaciones de la vida que les han pasado con anterioridad, lo vamos a calmar. Yo utilizo un método que se llama método de la ficha personal del cliente. ¿Qué es la ficha personal? Es tomarle los datos. O sea, si es un cliente nuevo, paracaidista, espía, referido, le voy a tomar sus datos. Entonces, esos datos podemos utilizar distintos formatos. Puede ser, por ejemplo, a través de la computadora, que utilicen el programa el LexDoctor. El LexDoctor, por ejemplo, fue creado con un sistema, digamos, racional, de sentido común, quienes lo crearon, de cómo piensa un abogado. Entonces, lo primero que, si ustedes manejan el LexDoctor, para generar cualquier tipo de expediente o cualquier escrito, lo primero que te pide el LexDoctor que cargues los datos de tu cliente. Entonces, pueden utilizar el LexDoctor, pueden utilizar ficheros personales, pueden utilizar una hoja o una ficha personal donde ustedes van a guardar en la carpeta del cliente. ¿Y qué datos vamos a pedirle? Vamos a pedirle nombre y apellido completo, obviamente, dirección, vamos a pedirle el número de documento, vamos a escanear en el momento su documento, ya para tenerlo, porque siempre nos va a ser útil para cualquier tipo de presentación que tengamos que hacer. Vamos a pedir un mail, un teléfono. Obviamente que los teléfonos fijos ya son como más o menos los dinosaurios, ya están desapareciendo. Entonces la mayoría ya tiene teléfono celular. Entonces vamos a pedir un celular, y no solo del cliente, sino también vamos a pedir un celular de algún familiar, amigo o alguien que lo pueda contactar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los celulares son objeto de los ladrones, entonces terminamos perdiendo el contacto con nuestros clientes porque él perdió el celular, o porque si perdió lo repuso a la línea, nos perdió dentro de nuestra agenda, o sea, no se acuerda nuestro teléfono, no tiene cómo contactarnos, o nos puede pasar a nosotros, que perdimos la agenda del celular o nos robaron el celular y no tenemos cómo contactar. Entonces ya en la ficha personal del cliente vamos a tener todos estos datos y nunca lo vamos a perder, o sea, no vamos a depender del celular. Y aparte, porque cuando tenemos que contactarnos con el cliente, supongamos una situación de urgencia donde ha sido citada una audiencia, obviamente el cliente tiene que saber de esta citación, que tiene que presentarse, y no tenemos cómo contactarlo porque perdió el celular. Entonces, si tenemos un teléfono de un contacto de nuestro cliente, entonces ahí sí le podemos decir, bueno, avisarle a fulanito que me llame porque tengo que comentarle algo urgente. Entonces así no perdemos el contacto con nuestro cliente. ¿Por qué este método de la ficha técnica también? Porque genera, digamos, psicológicamente en el cliente una baja de la energía emocional con la que llegó al estudio. Nos coloca en una situación, digamos, de jerarquía, porque obviamente no lo digo ni de forma vanidosa, pero estamos en una situación de jerarquía con nuestro cliente, porque el conocimiento lo tenemos nosotros. Así como nosotros estamos con el médico, él en una situación de jerarquía mayor con nosotros porque es quien nos va a curar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es resolver el conflicto de nuestro cliente. Entonces, ya esa situación psicológica de energía hace que la adrenalina, la angustia, la ansiedad con la que venga el cliente baje. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando cuestiones, digamos, que muchos se toman de forma personal. Nuestro nombre completo, su domicilio, su teléfono. Entonces, en esa situación, la ficha técnica
hace que baje la energía y la emotividad de ese cliente al momento de la entrevista. Luego, una vez que ya bajamos un poco al cliente, vamos a dejar que nos cuente el caso. Entonces ahí le vamos a preguntar cuál es su consulta, por qué viene, que nos cuente un poco qué le pasó. Por lo general, los clientes, según el grado de ansiedad con los que vienen, algunos son muy hiperborrágicos. Entonces se explayan demasiado, cuentan cosas que no tienen nada que ver con el caso, y algunos son muy tímidos. Entonces uno tiene que estar sacándole con tirabuzón, palabra por palabra, o cómo fueron los hechos, ya sea por lo que sea, ya sea porque es una situación comprometida, por ejemplo, no sé, en un caso de violencia de género, por ejemplo, hay que tratar con una persona que ha sido violentada, entonces hay que saber llevar a esa persona para que nos cuente su situación y cómo fue la violencia que sufrió, o en el caso de un abuso, hay muchos casos que vienen de mujeres abusadas y tienen que contarnos esa situación. Entonces, en esas situaciones extremas, de casos extremos que tenemos que llevar, los clientes se desbordan o se cohíben, ¿tá? Entonces, para eso vamos a utilizar dos recursos. Un recurso es la ficha técnica nuestra. ¿Qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es una guía que vamos a tener los abogados. Nosotros tenemos que armarnos guías para cada caso. O sea, si somos abogados que nos dedicamos a accidentes de tránsito, yo lo que les sugiero es que utilicen las fichas que son muy parecidas a las que usan las compañías de seguro, para tener una guía y no olvidarnos qué preguntarle al cliente. Por ejemplo, fecha y lugar del hecho, la comisaría interviniente, dónde fue el hecho, que nos dibujen en el croquis entre qué calles y qué calles ocurrió el accidente. Después una sección de hechos para ir tomando nota nosotros de lo que el cliente nos va contando, las pruebas que vamos a ir necesitando, o sea, una sección de pruebas, etc. Esas guías nos va a servir para que nosotros no nos olvidemos qué preguntar, ¿tá? Después lo que vamos a utilizar es una hoja en blanco. Aparte de la ficha técnica, yo recomiendo el uso de la hoja en blanco. ¿Para qué nos sirve la hoja en blanco? Usted dirá, una hoja en blanco para tomar las notas. El uso de la hoja en blanco tiene una importancia vital para el caso. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre nuestra inteligencia emocional, sobre nuestras intuiciones. Cuando somos chicos, tenemos 2, 3 años, nuestra inteligencia es casi un 100% intuitiva. O sea, nos manejamos a través de las intuiciones. El bebé cuando nace busca la teta de la mamá de manera intuitiva para comer, para alimentarse. En la medida en que vamos creciendo nosotros y la educación que nos van impartiendo, esa intuición se va socavando para generar otro tipo de inteligencia, que es una inteligencia, la del hemisferio izquierdo, una inteligencia, digamos, analítica, ¿tá? Entonces, nosotros, a medida que nos van educando y por los métodos de educación, vamos perdiendo nuestra inteligencia emocional. Entonces, el uso de la hoja en blanco nos va a hablar mucho de nosotros mismos, como también nos va a hablar sobre el uso de los fallidos, el uso de la intuición, el uso de la captación del pensamiento del cliente. Ustedes piensen que el pensamiento es una energía. Entonces, el cliente nos va a transmitir esa energía a través de su pensamiento y no solo a través
de lo que nos está contando. Entonces, nuestra inteligencia emocional nos va a permitir, a través de la lectura corporal del cliente, poder ver qué más nos está diciendo el cliente que no nos lo dice verbalmente. Espero explicarme. Entonces, esa hoja en blanco nos sirve para todo eso. ¿Por qué? Porque hubo un grafólogo que se llamaba Max Pulver, que era amigo de Carl Jung, que hizo todo un estudio de grafología, hizo todo un estudio del uso de los márgenes. A veces el uso de los márgenes habla mucho de nosotros también. O sea, cómo escribimos dentro de una hoja en blanco. Si dejamos mucho margen, si dejamos menos margen. Y me voy a detener esto un poco porque, como estamos hablando antes, este es un cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, los abogados tenemos que también empezar a ser parte de este cambio y a utilizar mucho más nuestra parte intuitiva, nuestra inteligencia emocional. Entonces, Max Pulver creó, por ejemplo, este sistema de análisis de la hoja en blanco. Yo después voy a subir un archivo de todo un resumen más o menos del estudio de él. Por ejemplo, supongamos que tenemos una hoja en blanco y yo escribo, pero no dejo márgenes, me voy hasta los bordes. Eso habla un poco de mí, si yo soy el que escribió. ¿Qué me dice? Que soy una persona inmadura, que soy una persona que no me puedo someter a estructuras, ¿tá? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, espero que se pueda ver bien. Fíjense que hay distintos cuadritos con distintos márgenes. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos un margen superior muy grande y un inferior muy chico. Max Pulver decía que cuando la persona escribía con un margen superior, supongamos muy grande arriba y muy chiquito abajo, decía que había una distancia con el destinatario, que esa persona prioriza cuestiones prácticas sobre la estética. ¿Ven? Después, por ejemplo, superior pequeño, inferior grande, al revés, acá chiquito y acá muy grande. En ese caso, dice que hay un deseo de acercamiento hacia el destinatario. Cuida las formas, hay una impaciencia por cambiar de hoja. Bueno, todas estas situaciones que yo después las voy a subir y van a tener ahí explicado todo esto, les viene como modo de referencia, digamos, a ustedes para también al modo de cuando están tomando la información del cliente, ver en qué situación se encuentran ustedes emocionalmente en relación a ese cliente, por cómo se desplazaron hacia la hoja en blanco. También es muy importante porque ustedes, acuérdense cuando estaban en la facultad, ¿no? Cuando tomaban notas, por lo general uno hacía dibujitos, rayitas, cositas dentro del cuaderno a medida que iba tomando nota. Bueno, cuando nosotros vamos a tomar la información del cliente, vamos a hacer lo mismo. Quizás vamos a escribir una palabra mal, esos son fallidos. Quizás vamos a hacer un círculo sobre una palabra o vamos a remarcar algo. Cuando ustedes estén solos analizando el caso en su estudio o en su casa, fíjense esa hoja en blanco y fíjense en dónde se detuvieron, si es un fallido, si es algo que remarcaron de manera inconsciente. Y empiecen a buscar por ese lado, porque a veces ese fallido o esa remarcación puede ser la punta del ovillo que a ustedes les lleve a resolver el caso. Les doy un ejemplo. Nos pasó una vez con un caso de una mala praxis médica. Una persona que se había ido de vacaciones y empezó a tener, se le dormía la cara, no podía hablar bien, tuvo que volver,
se fue al neurólogo, le hicieron un estudio y le hicieron una tomografía computada y le encontraron una mancha en el cerebro. Entonces esa persona lo derivaron a un cirujano neurólogo para que le haga una punción para ver de qué se trataba, si era un tumor o qué. El cirujano lo que hizo fue, en vez de hacerle una punción, decidió hacerle una craneostomía. O sea, no es lo mismo que te pasen una aguja que te corten un círculo en el cráneo y que te extraigan parte de tu cerebro. Bueno, cuando se hizo la cirugía, esta persona tuvo una infección intrahospitalaria, porque obviamente le dejaron un drenaje y se le provocó una infección. Nosotros en ese momento, en el momento de la toma de la información, habíamos escrito un estudio que se había hecho que decía William Morris, ¿no? En un centro se llama William Morris. Lo habíamos remarcado, a medida que iba hablando y nos iba contando, lo remarcaba. Después, cuando vimos esta situación, fuimos a ese estudio. ¿Qué habíamos visto? Que el médico le había dicho después de la cirugía que él tenía cáncer, que tenía un tumor, y le mandó a hacer quimioterapia. Entonces, la obra social le denegó la autorización pidiéndole un estudio donde certifique el diagnóstico de cáncer. ¿Y quién hizo ese diagnóstico? El centro William Morris. ¿Y qué decía ese centro? Decía que el tumor no era un tumor, sino que era un glioma, o sea, lo que tenía se le rompió, digamos, una vena, un aneurisma, y no era cáncer. Imagínense si esta persona se hubiese hecho la quimioterapia que le sugería el médico. Entonces, a lo que voy, ¿cómo esa situación de la toma de la información que nosotros remarcamos, que fue William Morris que nos decía que no tenía cáncer, eso es lo que nos dio la punta del ovillo y nos hizo ver la mala praxis médica del médico, que había dado un diagnóstico erróneo diciendo que tenía cáncer. Entonces, por eso sirve la hoja en blanco. Ustedes, yo les recomiendo, utilícenlo. Aparte de tomar nota de todo lo que el cliente le va diciendo, eso ustedes después analícenlo y fíjense, porque después les va a dar muchas respuestas que el cliente no le dio. Bueno, otra situación muy importante al momento de la toma de la información con el cliente es el estudio del lenguaje corporal del cliente. Es muy importante porque nos va a hablar más de lo que el cliente no nos está diciendo. Si nosotros vemos un cliente que está mucho así, es un cliente que se está guardando para sí mismo lo que nos tiene que decir. Y a veces hay verdades que el cliente no quiere decirle al abogado. Entonces nosotros tenemos que saber llevar al cliente para que nos cuente esa verdad. Por ejemplo, nos pasó una vez, yo doy todos los ejemplos prácticos para que ustedes vean cómo lo pueden aplicar ustedes. Nos pasó una vez con una mujer que vino a hacer una consulta por un tema de la tenencia de la hija. La tenencia la tenía el padre. Entonces ella venía diciendo que quería la tenencia porque el padre se drogaba, o sea, fumaba marihuana delante de la hija, que la hija tenía que estar con ella. Entonces, la postura corporal de la clienta nos estaba indicando que no nos estaba diciendo toda la verdad, qué era lo que pasaba. Entonces empezamos a preguntarle dónde vivía, o sea, dónde vivía la hija, cómo vivía, y dónde vivía ella y cómo vivía. Entonces ella nos comentó que la hija vivía con el padre, que tenía su habitación propia, su computadora, que el padre ganaba bien, que le daba todos los gustos.
En cambio, ella vivía con su madre, o sea, con la abuela de la nena, y le preguntamos dónde dormiría su hija. No, dormiría en el living, porque ella tenía una cama, o sea, en la habitación dormía, habían 2 camas y dormía la abuela y ella. ¿Y tendría un espacio su hija? No, pero bueno, yo ya después me voy a alquilar algo. Y empezamos a indagar un poco sobre a qué se dedicaba. ¿Y usted qué hace, señora? ¿A qué se dedica? Bueno, yo ahora estoy sin trabajo, pero antes trabajaba de servicio doméstico. Bueno, toda esta indagatoria que nosotros fuimos haciendo para ver realmente la situación de la mujer y qué elementos podíamos encontrar para solicitar la tenencia a su padre, nos terminó confesando que la mujer era prostituta, o sea que aparte del servicio doméstico otorgaba otro tipo de servicios. Entonces, esa situación, imagínense en un juicio solicitando la tenencia, que el padre vaya al contestar la demanda a decir la verdadera profesión de la mujer, manifestando esa situación y nosotros no conocerlo. Entonces, por eso es muy importante la lectura corporal del cliente. ¿Cómo vamos a aprender o a distinguir si el cliente tiene empatía con nosotros? Es muy fácil. Si el cliente empieza a copiar nuestra postura corporal, por ejemplo, si yo estoy así y el cliente hace así, si yo me cruzo la pierna, el cliente se cruza. Si yo apoyo mis manos en la mesa y el cliente hace lo mismo, eso es empatía. Empiecen a haber conversaciones. Cuando podamos salir de esta pandemia y podamos ir a tomar algo con alguien, empiecen a haber conversaciones con el otro. Si ustedes ven que el otro refleja nuestra postura corporal, hay empatía. Cuando vayan a una mediación, vamos a estar nosotros los abogados con nuestra cliente, van a estar la contraparte con sus abogados. Entonces vamos a poder aprender a distinguir qué abogado hace empatía con quién, porque a veces puede haber una empatía entre el abogado de la otra parte y el mediador. Entonces eso no nos va a servir. Una vez nos pasó en una mediación de en una audiencia de 360 de una mala praxis, que había ido el abogado de la aseguradora, el abogado de la clínica, el abogado del médico. Y cuando estamos esperando que venga el juez, estaban las 2 abogadas sentadas, una de la aseguradora, otra de la clínica, y estábamos todos esperando que venga el juez para iniciar la audiencia, y veo que la abogada de la compañía aseguradora se cruza la pierna, la de la clínica hace lo mismo. La abogada de la compañía de seguro se agarra el pelo, se lo arregla, la otra abogada hace lo mismo. Lo que la otra abogada había como un reflejo, como un espejo de situaciones corporales. Y yo en ese momento dije, no llego a ningún acuerdo, porque acá la abogada de la clínica y de la compañía de seguros ya se pusieron de acuerdo. Cuando llegó el juez, preguntó, y la abogada de la clínica dijo, señor juez, ya cuando veníamos para acá me encontré con la abogada de la compañía de seguros, y bueno, decidimos esperar a que se pase la pericia médica. O sea, no iban a ofrecer nada, y tal cual no ofrecieron nada. Por eso es muy importante la lectura corporal, aprender a distinguir esto, porque nos va a servir a distinguir qué nos está ocultando el cliente y en una audiencia ver dónde hay empatía entre abogados. Y vamos a descubrir si quizás el abogado de la compañía de seguros tiene empatía con nosotros, entonces va a ser más fácil la negociación. Bueno, espero que se haya entendido esto. Bueno, como
como el cliente va a venir cargado con esa emotividad, nosotros tenemos que guiarlo en los hechos. Si pueden verlo acá, fíjense, ubicar en tiempo y espacio. O sea, lo que le vamos a pedir al cliente, lo primero que le vamos a pedir es que nos cuente los hechos, pero de manera cronológica. Antes, durante y después. ¿Cómo fueron los hechos? Antes, o sea, ¿qué era lo que estaba haciendo antes? ¿Cómo fue el hecho en sí? Durante. ¿Y qué pasó después del hecho? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Para eso lo tenemos que ubicar en tiempo y en espacio al cliente. Porque la mayoría de los clientes no se acuerdan la fecha, no se acuerdan el horario, no se acuerdan el lugar donde ocurrió. No por una cuestión de vago, este cliente quiere que le resuelva todo, pero no me da ninguna información, sino porque tienen trabas psicológicas con las que viene. Imagínense, hace poco nos pasó con una chica que fue abusada sexualmente por su empleador. No recordaba la fecha. O sea, vino a hacer la consulta en marzo, ahora, antes del coronavirus. No se acordaba la fecha de cuándo le había pasado. Sabía que era el año pasado, pero no recordaba cuándo. Entonces fue todo un trabajo, porque había que guiarla para que ella recordara. Primero, el coraje, la valentía de venir al estudio y contar su situación, ¿no? Segundo, de someterse a nuestras preguntas y nuestra guía para que ella pudiera recordar, porque ella tiene un trauma psicológico que le impide recordar la fecha en que fue violada. Entonces, ¿cómo se la llevó? Se la llevó preguntándole primero su fecha de cumpleaños, ¿no? Y era en mayo, 14, que si no me equivoco, 14 de mayo. Entonces se le preguntó, ¿fue antes o después de tu cumpleaños? Y nos contestó, no, fue antes, porque el día de mi cumpleaños yo lo pasé mal. Entonces, ya tenemos acotada la fecha, ya sabemos que fue en el año 2019, que fue entre el 1 de enero del 2019 y el 14 de mayo. Ya bajamos. Entonces, ¿qué buscamos dentro de esa época? Buscamos, por ejemplo, Pascuas. ¿Cuándo fue Pascuas? En el 2019. Entonces, vimos que más o menos había sido para el día 17 de abril, si no me equivoco. Entonces, la pregunta fue antes de Pascua? Y la respuesta fue, sí, fue antes. ¿Por qué? Le preguntamos. Y dice, porque la empresa para Pascua siempre regala huevos de Pascua. Y cuando me llamaron para que yo reciba el huevo de Pascua, no quise ir a recibirlo por lo que me había pasado. Entonces ya teníamos que había sido entre el 1 de enero y el 17 de abril. Entonces se le preguntó, ¿fue muy anterior a Pascuas? Y nos terminó diciendo que no, que había sido en el mes de abril, antes de Pascua, casi pegado. ¿Qué pudimos sacar? Que fue el 8 de abril. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ir guiando a nuestro cliente para poder sacar con exactitud el día, la hora. Por ejemplo, con la hora le preguntamos, ¿recordás cuál es tu horario de trabajo? Y ella decía que trabajaba de 12 a 21 horas. Entonces, ya era de noche, le preguntamos, y terminó siendo más o menos a las 5 de la tarde. Bueno, así es como uno tiene que ir guiando al cliente para que el cliente nos vaya dando con exactitud la fecha y el lugar. En el lugar podemos decir, por ejemplo,
que no, si nos dice, por ejemplo, no, yo tuve un accidente en Callao y Santa Fe. Bueno, pero ¿en qué parte de Callao y Santa Fe? Porque Callao y Santa Fe depende de dónde cruzamos, cómo viene la mano el tránsito. Entonces hay que situarlo en ese lugar. ¿Cómo lo situamos? Le decís, ¿recordás Callao y Santa Fe? ¿Qué hay en cada esquina? Entonces nos puede decir, a ver, los que conocemos Callao y Santa Fe, bueno, tenemos en una esquina McDonald's, tenemos en la otra esquina un café, enfrente del café hay una casa de modas y en el otro hay una que vende, creo que vende espacios en un cementerio. Entonces lo guiamos. ¿Y dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Por dónde estabas caminando? ¿En la de McDonald's? ¿En la de café? No, iba por la de McDonald's. Bueno, ¿por dónde cruzaste? ¿Para dónde cruzaste? ¿Cruzaste Santa Fe, Callao? No, crucé Santa Fe. ¿Por dónde cruzaste? Si me dices por la esquina, yo tengo un semáforo, unas luces que me ponen en rojo, se prenden y se apagan. ¿Por qué? Porque por la esquina de Santa Fe y Callao no se puede cruzar. ¿Me explico? Entonces, si me dice, crucé por la esquina de Santa Fe y Callao, cruzaste mal y obviamente puede haber una culpa concurrente. Ahora, si cruzaste por un poco más adentro, por Santa Fe, donde está la senda peatonal, ya es otra cosa. Eso también, esa ubicación en el espacio, ¿para qué nos va a servir? Para buscar las pruebas, como por ejemplo los testigos. O sea, si yo sé que esa persona cruzó por la senda peatonal que está un poco más adentro sobre Santa Fe, digamos entre Callao y Rodríguez Peña, por ejemplo, en esa senda peatonal, al lado hay un kiosco de flores. Después tenemos a McDonald's. Entonces podríamos ir hasta el kiosco de flores, preguntar, ¿usted presenció un accidente tal día? Más o menos recuerda, puede ser testigo. O a los que trabajan en el McDonald's. Entonces uno también así, de esa forma, porque el cliente nos puede decir, no, a mí me atropelló un auto y de ahí me llevaron inconsciente hasta el hospital. Entonces no tiene ningún testigo, iba sola. Entonces, de esa forma, guiando al cliente, ustedes van a poder lograr obtener pruebas, como por ejemplo en este caso testigos. Por eso entonces vamos a guiarlos en tiempo y en espacio. Primero, antes, ¿qué era lo que estaba haciendo antes del hecho? Eso es importante porque eso en nuestra demanda, cuando nosotros redactamos la demanda, nos genera veracidad. Porque si yo le cuento al juez antes lo que venía haciendo, le da una veracidad al hecho. Entonces el juez va a decir, bueno, a ver, ¿cómo me lo prueba? Y lo pruebo con el testigo. Si yo iba para el trabajo, lo pruebo con el recibo de sueldo y en el recibo dice que está sobre Santa Fe o sobre Callao, no sé, cerca del lugar. ¿Cómo fue el accidente? Exactamente, si estaba el semáforo en verde, qué autos, cuál fue, si vio el auto venir, cómo era el auto o la moto, lo que sea. Que de manera cronológica, siempre. Y después el después, justamente, es ¿qué pasó después del accidente? ¿A dónde te llevaron? ¿Vino una ambulancia? ¿Intervino la policía? ¿Te llevaron consciente, inconsciente? ¿A dónde te llevaron? ¿Al Fernández? Del Fernández vos tenés obra social, te derivaron a otro lugar. Y a su vez, ustedes, en la medida en que van tomando la información del cliente, en su cabeza, en su interior, van también viendo qué posibilidades de reclamo surgen a través de esa entrevista. Porque si nos dice que iba al trabajo, no solamente tenemos el juicio de accidente de tránsito hacia el auto, el rodado que la embistió, sino también vamos a tener un reclamo laboral por accidente en itinere, ¿tá? O contra la RT por accidente en itinere. Entonces ya ahí tenemos dos juicios o dos reclamos diferenciados en dos fueros diferentes
por un solo hecho. Entonces, por eso es muy importante cómo vamos a ir tomando los hechos de esta forma, antes, durante y después. Esas tres partes es importantísima. Eso es lo que a nosotros nos va a facilitar la redacción de la demanda, cuando redactemos los hechos, porque ya lo vamos a tener estipulado nosotros en nuestro resumen. Entonces, vamos a pedirle, cuando terminamos de tomar toda la información sobre los hechos, al cliente hay que pedirle algo, hay que darle una tarea para el hogar. Esta tarea es que de manera escrita realice en su casa un detalle de todo lo que pasó, antes, durante y después, y todo lo que sintió con posterioridad. Que lo trate de hacer por escrito. ¿Por qué? Porque el escrito, la manera de escribir, es una catarsis. Entonces hay que explicarle eso al cliente. Hacelo por escrito. ¿Por qué? Porque a vos te va a servir como una catarsis, porque tu dolor lo vas a volcar en el papel. Y eso te va a aliviar tu ansiedad, te va a aliviar tu angustia. Eso es lo que lo que el cliente también está esperando una contención. Entonces saben que están en manos de un profesional eficiente. Entonces, aparte, cuando nos traiga esa hoja, a nosotros nos va a servir como prueba también de resguardo por el cliente, porque nosotros tenemos que volcar en una demanda lo que el cliente nos ha dicho. Entonces, no vaya a ser cosa que el día de mañana el cliente diga, no, yo no te dije eso. Entonces ustedes van a tener la hojita con la letra del cliente en sus hechos y decirle, disculpame, está todo escrito acá de tu puño y letra. Entonces nos sirve a nosotros como resguardo de que no inventamos nada que no nos haya dicho el cliente. Bueno, una vez que terminamos de tomar nota de los hechos, vamos a ir a las consecuencias jurídicas. Le vamos a preguntar al cliente, en orden siempre, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas materiales? Es decir, ¿qué daños materiales tuvo? ¿Tá? Por ejemplo, si se tuvo una fractura, en dónde la tuvo, si fue de la pierna, del brazo, de la muñeca, si tiene los estudios médicos, la radiografía, si tuvo el coche abollado, qué tipo de auto es, qué daños tuvo en el auto, la parte de la puerta, abolladura en la puerta, roturas de foco, pedirle un presupuesto de reparación, eso nos va a guiar, pedirle, no sé, si hay muchos rubros, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ha llegado a reclamar hasta la ropa, la vestimenta, no sé, todo lo que sea material, ustedes pueden ver dentro de las consecuencias jurídicas materiales. Entonces ustedes van a ir tomando nota de todo eso. Después, las consecuencias jurídicas del entorno más cercano. A ver, ¿qué cambios hubo en la relación con su núcleo más íntimo? Por ejemplo, nos ha pasado, en el caso ese que les comenté del muchacho de la mala praxis, como tuvo esta infección intrahospitalaria, le produjo una parálisis del lado izquierdo, todo el lado izquierdo del cuerpo, o sea, el lado derecho del cuerpo le afectó, no podía escribir bien, no podía caminar bien, y como están cruzados, perdió la vista del ojo del ojo izquierdo, o sea, tenía paralizado la mitad del cuerpo, la parte derecha, y pérdida del ojo izquierdo. Esa situación, ¿qué lo llevó? O sea, digamos, ¿qué cambios produjo en su entorno más íntimo? Una de las peores cosas que le pasó es que se divorció, porque la mujer estuvo 2 años con él hasta su recuperación,
y después le pidió el divorcio. Imagínense un daño moral de esa índole. Sus hijas, que eran chiquitas, lo veían como un héroe, porque como él tenía horarios más libres que la esposa era peluquera y tenía mucho, las levantaba, les hacía el desayuno, las llevaba a la escuela, las retiraba, hacía la comida, esperaba que la mujer viniera. Después del hecho se volvió más irritable, no podía hablar, y me acuerdo que en una de las entrevistas la nenita que tenía, la hijita de él que tenía 3 años, me dijo: a mi papá le enseñé a hablar yo. Imagínense todo ese daño moral que tuvo esta persona. Entonces, todas estas situaciones, estas consecuencias jurídicas del entorno más cercano, uno lo tiene que volcar en la demanda. Porque ¿cómo va a evaluar el juez el daño moral si yo no le cuento esas situaciones de cambio de su vida tan drásticas? Entonces, vamos a tomar nota de todas estas situaciones. ¿Qué cambió en su entorno familiar y de su círculo más íntimo? De sus amigos. Después, consecuencias jurídicas, digamos, del entorno más lejano, que sería lo social, lo laboral. Había un chico que tuvo un accidente, era motoquero. Tuvo un accidente en la moto mientras iba a repartir una encomienda. Tuvo fractura de empeine, fractura expuesta, o sea, partió el hueso, abrió la carne, o sea, salió el hueso. Y cuando tuvo varias operaciones y cuando lo operaron en la pierna, o sea, desde el empeine hasta mitad de la pierna, tuvo la mala suerte de tener una cicatriz queloide. Esa queloide, la cicatriz, es la que sale para afuera. Entonces el chico, fíjese, no tenía, además de inflamación, pérdida de la sensibilidad en los dedos, etc., no podía usar zapatos, porque no podía usar nada que le ajuste el pie. Obviamente dejó de manejar moto porque perdió la sensibilidad en el pie. Pero aparte de esta situación, este chico odiaba los tatuajes. No quería saber nada de tatuajes. Él decía que nunca se iba a tatuar. Pero como tenía esta cicatriz queloide, la única forma de poder disimularla era haciéndose un tatuaje. Y se terminó haciendo un tatuaje de una iguana alrededor todo lo largo de la cicatriz. ¿Cómo lo afectó en lo social y en lo laboral? La verdad, tremendo, porque él a las entrevistas no podía usar zapatos, tenía que ir o con zapatillas o con ojotas. Entonces, si buscaba una entrevista un poco más seria, de un trabajo un poco más estructurado, no podía ir. Terminó trabajando en un locutorio. Entonces, ven que esas consecuencias laborales tenemos que tomarlos en cuenta, porque después en la demanda van a ser, por ejemplo, un rubro que se llama pérdida de chance. ¿Ah? Por ejemplo, el muchacho que tuvo la mala praxis con el medio cuerpo afectado, que justo era la parte derecha, era diseñador gráfico y utilizaba la mano derecha, dibujaba muy bien, no pudo dibujar nunca más. No pudo dibujar nunca más, y con la izquierda era como aprender a escribir y hacer todo de nuevo. Ese muchacho trabajaba en un correo, iba a ser auditor y perdió de ser auditor porque incluso no podía retener todas las consignas, había perdido los conocimientos, por ejemplo, del manejo de una computadora. Entonces, cuando le enseñaban no podían retener esas consignas de aprendizaje. Entonces, todas esas consecuencias jurídicas uno los tiene que tener en cuenta al momento de la entrevista con el cliente. Bueno, a medida que tomamos esa entrevista, obviamente vamos a ir viendo qué pruebas vamos a ir recabando. Por ejemplo, la documentación, le vamos a pedir toda la documentación,
Vamos a ver si vamos a hacer secuestros de la historia clínica, los datos de los testigos. Vamos a ir pidiéndole que vaya consiguiendo nombre, apellido y domicilio mínimamente. Después, qué tipo de informes vamos a hacer, de oficios, etcétera. O sea, ya vamos a ir planeando toda la prueba que vamos a realizar. Después, el análisis del caso depende de cómo estemos preparados. Si estamos ya bastante duchos, lo podemos hacer en el momento. Pero si recién estamos iniciándonos en la profesión y queremos investigar un poco el tema, podemos citarlo para otro día al cliente. Y entonces, en esa intimidad nuestra, ya vamos a analizar el caso, vamos a ver qué tipo de estrategia jurídica vamos a implementar, cuál va a ser el procedimiento que vamos a usar, si va a ser un juicio ordinario, si va a ser un juicio ejecutivo, si vamos a pedir un seclo, según sea el caso. Después vamos a hacer en ese momento una liquidación del reclamo. Y en esto me voy a detener un poquito, que es muy importante, que tenemos que hacer 3 tipos de liquidaciones. Tenemos que hacer una liquidación, digamos que yo le pongo inflada ahí porque tenemos que ponerle todo lo que le vamos a reclamar y lo que va a ir en una demanda, que por lo general es una liquidación bastante alta. A veces nos pueden dar, y aparte debemos prever que los juicios por lo general no duran un año, duran 2, 3, 10 años, entonces hay que prever que la moneda se va en el transcurso de ese tiempo se va a ir desvalorizando. Entonces, esa liquidación, yo le pongo inflada, pero en realidad es una liquidación real que al momento de la sentencia quizás hasta nos quedemos cortos. Después tenemos una liquidación que va a ser la judicial. O sea, podemos investigar la justicia en casos similares qué condenas dictó. Eso, por ejemplo, la página de Poder Judicial de la Nación tiene un link que se llama cuantificación de daños, sobre todo para lo que es mala praxis, accidentes, ese tipo de casos. Entonces uno puede buscar por edad, por tipo de daño, tipo de lesión. Entonces ahí va a encontrar un montón de sentencias o resúmenes de sentencias donde les dicen exactamente cuánto otorgaron por daño, por incapacidad física, por daño moral, por no sé, daños materiales, etc. Si dieron, no sé, valor vida, etc. Entonces eso a ustedes las va a guiar sobre cómo la justicia está impartiendo las sentencias en un determinado tiempo. Y les va a servir a ustedes como parangón para poder negociar con la otra parte o para poder ver hasta dónde uno va a hacer su reclamo en la demanda, el monto de la demanda. Y el monto de la liquidación de la negociación. Entonces, si yo tengo una liquidación, digamos, de demanda que es de 1 millón de pesos, ¿no? Pero sé que a este momento los jueces no están dando más de 300.000, la diferencia, o sea, al momento de negociar, yo sé que a este momento el juez da 300.000. Si yo voy a negociar, no voy a aceptar un monto por menos de 300.000. Si puedo sacar más, saco más. ¿Me explico? Cuando le vamos a explicar esas liquidaciones al cliente, le vamos a aclarar la diferencia entre las 3. Le vamos a decir que la primera está inflada, que se olvide y que la va a conseguir. O sea, ya desde ya le decimos, esta inflada, olvídate. Es porque pasa el tiempo y necesitamos mucha prueba, probar todo lo que estamos diciendo. Hay que ver si los testigos te van a cumplir,
hay que ver si se van a presentar, si las empresas van a contestar los oficios, si van a contestar como creemos que va a ser, etc. Hay que hacerles saber lo que actualmente la justicia, la jurisprudencia, los jueces, los juzgados están dictando en casos similares. ¿Por qué? Porque al momento de negociar, cuando la otra parte le ofrezca 280.000, el cliente, ¿qué es lo que les va a decir primero? Dice, no, de 280 a 1.000.000 hay mucha diferencia. ¿Me explico? Entonces, él tiene que saber que la diferencia no es de 280 a 1.000.000, sino que es de 280 a 300. Y él tiene que saber que es una muy buena propuesta. Ahora, si le están ofreciendo 55, no. Entonces, él tiene que saber esa diferencia, porque siempre se va a quedar con el monto más alto, pero siempre hacerle recordar que ese monto es muy difícil, que va a llevar muchos años y que hay que ver si se puede probar todo lo que uno está diciendo. Entonces, hay que demostrarle al cliente que a veces negociar es un buen camino y por menos de lo que presentamos en una demanda. Bueno, ahora ya tenemos analizado el caso, ya tenemos los hechos, ya tenemos la prueba. Ahora llega el momento en que el cliente nos tiene que contratar. Entonces, obviamente le vamos a explicar al cliente cuál es el procedimiento que vamos a seguir o que le recomendamos que tienen que hacer, cuál es la liquidación, etc. Y vamos a hablar, y siempre esto, yo recomiendo los honorarios, tratarlos en el momento en que el cliente nos está contratando y dejarlo muy en claro. ¿Qué honorarios le vamos a cobrar? Bueno, vamos a honorarios, que es lo que más nos interesa a todos. Honorarios. Hay, digamos que entre 3 y 4 tipos de honorarios. Está el honorario, que es un porcentaje. En estos casos son reclamos de sumas de dinero, por los cuales si se gana, el cliente va a recibir una determinada cantidad de dinero. Entonces nosotros pactamos con el cliente un porcentaje del recupero del cliente. Ahí nos estamos asociando con el cliente, o sea, estamos asumiendo los mismos riesgos que está asumiendo el cliente. Entonces podemos pedir un porcentaje. En Capital Federal, la ley de honorarios nos marca un tope que dice que solamente podemos firmar un convenio de honorarios hasta el 30%. Ese 30% puede subirse hasta el 40% si y solo si el abogado en el convenio de honorarios asume las costas. Es decir, si el cliente pierde, el que paga las costas es el abogado y no el cliente. Hay que tomarlo en cuenta. En provincia es parecido, también el tope es el 30%, pero ese tope se puede subir hasta el 50% solo si el abogado asume las costas. Entonces, podemos pedir distintos porcentajes. Tenemos un tope que es 30, hasta un 40 si asumimos costas en capital, o hasta un 50 si asumimos costas en provincia. En lo que hay que tomar en cuenta, que tanto en capital como en provincia hay 3 casos que están exceptuados, que son los previsionales, los de alimentos y los que intervengan menores. En esos casos nos establecen un tope del 20%. Muchas personas me preguntaron sobre cuánto cobrar en el caso de alimentos y cuánto cobrar en los casos previsionales. Por lo general, la costumbre de la mayoría de los abogados es cobrar 3 cuotas. 3 cuotas de alimentos o 3 cuotas de previsionales.
Entonces, hay muchos, yo leí mucho, de muchos que dicen, muchos abogados incluso, o gente que dice, no, el abogado no te puede cobrar 3 cuotas en un alimento, no te puede cobrar 3 cuotas en un previsional. Pero, he aquí la cuestión. Fíjense que la ley dice 20% de alimentos, pero no es del 20% de la cuota de alimentos. No, si pactamos una cuota de 10.000, no es que le voy a cobrar 2.000. ¿Me explico? Hay que hacer una cuenta previa para saber cuánto es el 20%. En esos casos, tanto en el previsional como en el de alimentos, se toma en cuenta esa cuota multiplicada por 2 años, o sea, por 24 meses. Si yo pacté una cuota de 10.000 pesos, lo multiplico por 24, me va a dar 240.000 pesos. Si yo saco el 20% de esos 240.000 pesos, me está dando 48.000 pesos de honorarios. Eso está excediendo las 3 cuotas, que eran 30.000, lo que le había pedido. Entonces, no está mal pedir 3 cuotas. Si a ustedes les hacen algún planteo, ya sea otro abogado, ya sea la parte o cualquiera que le diga no podés cobrar 3 cuotas, está mal. Porque si ustedes les explican esta cuenta, lo van a entender y lo van a entender muy bien porque está en la ley. La ley dice tope 20%, pero ese 20% es sobre 24 cuotas, ya sea 24 haberes jubilatorios o 24 cuotas de alimentarias. Espero que se haya entendido. De ahí a que, bueno, ustedes podrán ver la necesidad de los clientes. En esos casos hay que ver también que a veces el cliente vive únicamente de eso, entonces podrán cobrarle menos, pero más rápido, con las primeras cuotas o con el primer cobro. Podrán cobrarle, sí, quizás las 3 cuotas, pero se las van dividiendo más en el tiempo, la mitad al principio y el resto en cuotas. Ustedes lo tienen que ir manejando, pero ya saben cuál es el argumento cuando les diga 3 cuotas es mucho, que no es así. Bueno, entonces en los porcentajes ya quedó claro que si yo pacto con el cliente un porcentaje, estoy asumiendo el riesgo y paso a ser, digamos, socio del cliente. Después, monto fijo. ¿Cuándo cobro un monto fijo en vez de un porcentaje? Por ejemplo, en casos de divorcios, ¿tá? En un caso de divorcio solo, donde no hay bienes que integren la sociedad conyugal, yo puedo cobrar un monto fijo. O también puede pasar en casos donde yo sé que el caso no es viable o es muy poco viable, pero el cliente está empeñado en que yo le lleve el caso, en llevar el caso adelante. Entonces, primero hay que explicarle por qué es tan difícil su caso y que hay probabilidades de que no lo gane. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo es un monto fijo. ¿Tá? Si yo veo que no es viable, monto fijo. Te cobro tanto, me lo vas pagando en tantas cuotas. Ahora, hay uno que es, digamos, un honorario mixto entre porcentaje y monto fijo. Cuando es más o menos viable, pero puede tardar mucho tiempo. Entonces, lo que se le dice al cliente es, mira, yo te cobro un monto fijo, tanta dinero, me lo puedes ir pagando así, así, así. Pero si ganas, al final del juicio me pagás un 20%, un 25% de lo que vos cobres. Y este monto fijo yo te lo deduzco de ese monto, o sea, te lo descuento. Entonces, ese sería un honorario mixto. Eso es cuando es un caso más o menos viable, pero me lleva mucho tiempo o poco viable. Y después tenemos el de regulación. ¿Tá? El de regulación es cuando el monto yo no lo establezco, sino que vamos al final del juicio, ya sea negociación o transacción en medio del juicio o sentencia, y esperamos a que el juez regule honorarios. Algunas veces nos conviene,
Por ejemplo, en las sucesiones, depende de dónde estemos. Si estamos en provincia nos conviene porque en provincia regulan muy bien las sucesiones. ¿Cuánto están regulando más o menos una sucesión en provincia? Tenemos dos opciones para tomar en provincia en cuenta. Valor fiscal del inmueble, el juez, para tomar como base para la regulación de honorarios, el valor fiscal del inmueble más un 20%. No puede ser menos que eso, lo dice la ley de honorarios. En capitales, valor fiscal del inmueble más un 50%, porque obviamente en capital las valuaciones fiscales están bastante por abajo de lo que es el valor real. Pero los abogados, esto hay que tenerlo muy en cuenta, puedo pactar con el cliente, bueno, vamos a regulación judicial. O sea, que diga el juez, yo no te digo cuánto, que diga el juez. Pero al momento de la regulación, los abogados podemos, sí o sí, yo digo sí o sí porque es lo que nos conviene, presentar una tasación del valor real de la propiedad. Entonces el juez está obligado a dar traslado a la otra parte por 5 días de esa tasación. La otra por ahí puede presentar una tasación menor y después el juez va a terminar estableciendo sobre qué monto es el que se va a regular los honorarios. Obviamente va a ser mucho más porque un valor real no es lo mismo que una evaluación fiscal.